tema de hoy es acerca del bautismo, que es la primera ordenanza. El bautismo es la primera de las dos ordenanzas que nos dejó el Señor Jesús. Quisiera que el tema de hoy sirva para que puedas recordar lo importante que es el bautismo. A ver, ¿cuántos de nosotros, me incluyo, somos bautizados? Levanten su mano, por favor, los que somos bautizados. Miren, somos la mayoría. A ver, los que son bautizados por río, levante la mano. Los que se bautizaron por río, tú te bautizaste en río. Muy bien, ¿quién más? En un río. ¿Tú también, Rommel? 2. Sí, antiguamente, ¿no? Las iglesias también, ahora también creo que se hace bautizo por río, ¿no? Acá lo hacemos en un bautisterio. Pero, ¿qué es igual, es diferente? Mira, quiero compartir este tema para fortalecer la decisión que tomaste, y si no la has tomado, para animarte a que lo hagas. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Número 1. Bueno, el bautismo es una ordenanza para los que creen en Jesús. En Mateo 28, versículo 18 al 20, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El bautizo lo estableció nuestro Señor Jesús antes de ascender, antes de partir a la diestra del Padre. Yo pienso y creo que todos sabemos de que las últimas palabras de Jesús son muy valiosas, muy importantes. Es la despedida, y Jesús se despide diciendo que debemos ir y hacer discípulos, porque dice, Él tiene toda potestad, o sea, lo está hablando desde un lugar de autoridad. El bautizarse no es un consejo, no es una sugerencia que el Señor nos da a los que creemos en Él. Es una orden, por eso es una ordenanza, como la Santa Cena. Y Jesús dijo: id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero decirte que el bautismo no es necesario para la salvación. Para ser salvo de tus pecados, tú tienes que tomar una decisión de fe, una decisión de corazón, de entregar tu vida y confiar en la obra de Cristo. El bautismo no es necesario para la salvación. Y esto es importante porque el concepto que tenemos del bautismo va a determinar la forma y va a determinar también todo lo demás. Pero el bautismo sí es indispensable para ser discípulo de Jesús. Jesús dijo: id y hagan discípulos a todas las naciones. Y dijo: bautícenlos. Por lo tanto, si tú dices: yo creo en Jesucristo, yo sé que existe un Dios, yo creo que Jesús murió en la cruz, pero no te has bautizado, bueno, puede ser que esa decisión sí, el Señor te ha hecho su hijo, pero no eres discípulo. Porque para ser discípulo tienes que obedecer. Y el primer paso de obediencia es justamente el bautizo, la identificación. Y la segunda pregunta que quiero contestar es: ¿cómo es? ¿Cómo debe ser el acto del bautismo? Mira, lo que tenemos es la palabra de Dios que nos guía, que la Biblia nos dice que el método, la forma, es por inmersión. ¿Por qué por inmersión? Ahora voy a explicarlo. Pero te quiero compartir. Tanto el bautismo como la Santa Cena son símbolos, son representaciones de la obra de Jesús, o sea, del Evangelio. Y el bautismo tiene que ser por inmersión, por el significado que tiene.
Por ejemplo, cuando tomamos la cena del Señor, nosotros sabemos que tiene dos elementos, ¿verdad? ¿Qué cosa es? El pan y el vino. Ahora, puede ser que nosotros digamos, Señor, no importa si sea pan o vino, ¿puede ser Doritos con Inca-Cola? Pregunto, ¿puede ser? ¿Por qué no? Al final es algo para masticar y algo para tomar. No. ¿Por qué? Porque esos dos elementos tienen un significado dentro de la obra de Cristo. Igual es el bautizo. La palabra bautizo en el griego es baptizo, es decir, que nuestra palabra bautizar o bautizo o bautismo es una transliteración del griego y significa sumergir. Tiene dos significados, sumergir y ahogar, pero no se preocupen, no vamos a ahogar a nadie hoy día, ¿ya? Pero es el acto de sumergir en lo profundo a una persona. Esa palabra se usaba, por ejemplo, era una palabra común, donde, por ejemplo, podía ser que alguien diga, me voy al río Jordán a bautizarme, o sea, a sumergirme. Ahora, en la Biblia se nos habla de los bautizos, por ejemplo, de Jesús. Jesús fue bautizado en el Jordán, Mateo 3:16. Ahí dice Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Qué quiere decir? Que fue sumergido y luego fue sacado del agua. Y Jesús estaba, cuando lees el pasaje de Mateo 3:16, dice que Jesús estaba en Galilea, que estaba bien al norte de Israel. Y va al Jordán, que está al sur, bien cerca a Jerusalén. Aproximadamente 90 kilómetros de distancia había entre Galilea y el Jordán. ¿Y por qué Jesús tuvo que caminar 90 kilómetros? Fueron varios días. ¿Por qué? Porque en Israel no hay muchas aguas profundas. En el Jordán el río Jordán es uno de los lugares donde hay aguas profundas. Por eso Juan el Bautista bautizaba ahí. Y Jesús va por dos razones, porque Juan el Bautista está ahí y él iba a bautizarlo, como dijo, porque era necesario obedecer a Dios, y porque el Jordán es profundo. Y Jesús, a la hora que se identifica, en el tiempo que él se bautiza, se identifica con nosotros. Él no pecó. El bautizo que Juan realizaba era de arrepentimiento de pecado, pero Jesús lo hizo identificándose con todos nosotros que somos pecadores. Cuando nosotros nos bautizamos, nos identificamos con Jesús. Pero también tenemos el ejemplo de Felipe y el eunuco, el funcionario de la reina de Etiopía, Candace. En Hechos 8, versículos 38 y 39, dice la Biblia, y mandó parar el carro, el eunuco, y descendieron ambos al agua. ¿Qué quiere decir? Que se sumergieron. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, o sea, cuando emergieron de esta fuente, de este lugar profundo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. En la Biblia no hay un modo de bautismo por aspersión. La misma palabra significa sumergir. Y el bautismo de Jesús así fue, y el bautismo también del etíope, y vamos a ver otros ejemplos. Entonces, la inmersión es el método o la forma. ¿Por qué? Porque está en una relación directa con el significado. ¿Cuál es el significado del bautismo? Una vez más te repito, el bautismo no salva. El bautismo no salva, no te limpia de pecado, no te purifica tampoco. El bautismo tiene dos significados. La primera es una representación de la obra de Jesús. En Romanos 6, capítulo 6, versículo 3 al 5, el apóstol Pablo escribe a los creyentes de Roma y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está hablando de la muerte de Jesús. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo.
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El primer significado es representar lo que Jesús hizo por nosotros. Yo te he dicho que tanto el bautismo como la cena representan el Evangelio, la obra de Cristo. En el bautizo estamos representando la muerte de Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús murió y fue sepultado? ¿Cuántos creen? ¿O tuvo solamente un momento de desmayo? No, murió. Por eso se sumerge en el agua. Y dice en Romanos 6 que luego resucitó por la gloria del Padre. Jesús resucitó. Ese es cuando el acto de sacar a la persona del agua. Resucitó de la muerte. ¿Cuántos creen que Jesús vive? ¿Se da cuenta? O sea, ese es el significado. Pero el segundo significado es que el bautismo representa los beneficios que yo recibo por mi fe en Jesucristo. En Romanos 6, lo hemos leído. Dice que cuando Jesús fue muerto, fue crucificado, en ese momento, Él estaba muriendo por todos los que creeríamos en Él. El día que tú entregaste tu vida, hiciste esa declaración, no sé si fue en una iglesia, no sé si fue en tu casa, no importa dónde, sino que realmente tomaste la decisión. Eso fue la fe que Dios nos da, no es mérito nuestro. Pero ese día que tú abriste tu corazón y le entregaste tu vida, te digo un misterio, ese día fuiste crucificado con Jesús en la cruz. Ese día moriste. Ese día moriste al mundo, moriste al pecado. Y por eso en el bautismo se representa, estoy muerto al mundo. Ya no vivo yo. Y cuando sales, emerges del agua, estás representando, atención, una vida nueva. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, escúchame, no es que vamos a cambiar a una vida mejor, a una vida moral, a una vida ya de mejores valores. No, tú naces a una vida nueva. El pasaje que hemos escuchado entre los hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. ¿Has experimentado una nueva vida? Ese es un milagro que solo el Señor lo puede hacer. Pero también el pasaje nos dice que así también lo seremos en la de su resurrección. El emerger del agua significa tengo una nueva vida hoy y sé que cuando llegue el momento, si estoy en la tierra, he sido enterrado, el Señor me va a levantar de la muerte a la resurrección eterna. Y si estoy con vida, me llevará con Él. Habla de esperanza. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es importante la forma. Porque con la aspersión, tú no puedes representar estas cosas que claramente nos enseña la Biblia en Romanos 6. Y por eso se dice también de que en el bautizo hay 3 tiempos. Estás representando el pasado, el presente y el futuro. El pasado, porque Cristo murió. Y tú también has muerto a este mundo. El presente porque ahora has resucitado una nueva vida y Cristo también está vivo. Y el futuro porque estás hablando de la resurrección para vida eterna. Ahora, ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito, hermano? Ser perfecto, no pecar. No. El requisito es creer en Jesús como Señor y Salvador. En Hechos 8... Capítulo 8, versículo 35 al 38, está el pasaje de Felipe cuando el Espíritu Santo lo lleva al desierto para que tenga ese encuentro y lo evangelice al etíope. Y dice la palabra, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Creer en Jesús es creer en el evangelio, la buena noticia de la persona y la obra de Jesús. Y dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y díjole eunuco, aquí hay agua,
¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hermano, atención con esto. Porque dice que el eunuco escuchó el Evangelio. Y el Evangelio es las buenas noticias. Y las buenas noticias es que primero tiene que haber malas noticias. Y la mala noticia es que todos estamos alejados de Dios, todos estamos muertos en nuestros pecados y delitos, y que lo que merecemos es la condenación eterna. Y el Evangelio, la buena noticia es que no tenemos que morir, que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia, y Él en la cruz pagó por todos nuestros pecados. Creer no solamente es un conocimiento. Muchos pueden decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Pero la palabra dice que hasta los demonios creen. Pero la Biblia, cuando nos habla de creer, nos habla de arrepentimiento. En Hechos 2:38, el apóstol Pedro está predicando a una multitud de judíos y le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Por lo tanto, los demonios dicen que creen, pero no pueden obedecer, no pueden arrepentirse de sus pecados. Y si tú dices, yo creo en Jesucristo, tienes que haber experimentado el dolor de haberle fallado al Señor en toda tu vida. Tienes que experimentar ese temor de que un día estarás frente a un Dios santo, 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 y que no va a haber excusa, porque si no entregaste tu vida a Cristo, entonces estás bajo la ira de Dios, estás en peligro de muerte eterna. Pero al escuchar que Jesucristo tomó nuestro lugar, tomó tu lugar en la cruz, viene la buena noticia. Entonces no tengo que morir. Entonces si pongo mi confianza y me arrepiento, seré salvo, sí, y seré hijo de Dios. Sí, ese es el acto de creer. Y por eso, hermanos, ¿será correcto? ¿Será válido bautizar bebés? ¿Un bebé es consciente de sus pecados? ¿Un bebé puede arrepentirse? Un bebé, porque la Biblia dice en Mateo 28 que debemos ir y hacer discípulos bautizándolo. ¿Podemos hacer discípulos de un bebé? ¿Podemos discipular a un bebé? No, ¿verdad? Por eso el acto del bautismo, el requisito es estar consciente de nuestra falta moral, espiritual ante Dios. Reconocer, arrepentirme y empezar mi camino, mi proceso de discipulado. Y voy a terminar con el último punto, que es la bendición del bautismo. A ver, cuando yo me bauticé tenía 12 años. Y lo tengo grabado, no me voy a olvidar, yo creo que es una experiencia preciosa que tuve con el Señor. Me bauticé a los 12 años, a los 2 meses de haber recibido a Cristo. Y hermano, literalmente yo estaba flotando. Cuando estaba dando mi testimonio, así como nuestros 2 hermanos, yo estaba feliz. Yo decía, Señor, ven ahorita, porque es el día más feliz de mi vida. Cuando tú te bautizaste, ¿sentías esa alegría? Pregunto. ¿Cuántos tuvieron esa alegría? ¿O estaban así todos allá, Señor, ten piedad de mí, soy pecador? No, ya habíamos entregado nuestros pecados, nuestras cargas. El día del bautizo era un día, creo que todos lo tenemos como una fecha memorable. ¿Y sabes por qué tenías esa alegría, ese gozo? Sí, también hay tristeza, como hemos escuchado ahora, por las cosas que hicimos antes, o éramos antes, sin Cristo. Pero hay una paz, ¿sabes por qué? Porque eso viene de la obediencia. El bautismo es un paso de fe y obediencia. Y cuando tú obedeces al Señor, el Señor te llena el Espíritu Santo de una preciosa paz. Por eso ese día yo estaba que flotaba y yo me sentía el hombre más feliz, muchacho más feliz que existía en esa época. Y estoy seguro que tú también lo recuerdas. Pero han pasado los años. ¿Qué pasó con ese gozo y con esa paz? A ver, quiero ver sus caras. ¿Qué ha pasado? ¿Ah? Ay, pastor, la vida.
La vida es dura, pastor. Sí, yo sé que la vida es dura, pero ¿por qué has perdido el gozo? No sé, yo digo, ¿has perdido el gozo? Sí, es con el gozo del Señor. ¿Ya ves? Poquitos, ¿no? Oh, y es que, hermano, si ya eres de Cristo, si ya te bautizaste, si ya eres un discípulo, obedece, obedece, obedece. La obediencia trae bendición, trae gozo. Mira 2 pasajes, con esto termino. Hechos 8:38. Dice, cuando subieron del agua, está hablando de Felipe y el eunuco, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Mira esta cosa tremenda, sobrenatural que nos relata el libro de Hechos. Dice que esta experiencia del eunuco, que de pronto apareció alguien en el desierto enviado por Dios, era el Espíritu Santo, le predica, él cree de corazón, se arrepiente, lo bautizan, lo sumergen, y dice que cuando sale del agua, en ese momento el Señor se llevó a Felipe, pero el etíope estaba gozoso. El etíope tenía ahora vida nueva, ahora tenía, por este acto de obediencia, de haber confesado a Cristo, él regresó a su país contento, feliz. No tenía necesidad, o sea, no es que dijo, me falta Felipe, sin Felipe no puedo, me falta. No sé, a veces nosotros relacionamos nuestra felicidad con una relación, como si eso me trajera felicidad. No, el etíope ya era gozoso porque había entregado su vida a Cristo, había dado el paso de obediencia, ahora tenía vida nueva, entonces no le faltaba nada. Y aunque había tenido un hombre de Dios a su lado como Felipe, pero el Señor se lo arrebató. Así que no necesitas necesariamente de alguien para que seas gozoso completo, solo obedecer. Y si vemos el otro ejemplo, el carcelero en Éfeso y su familia se regocijaron de creer y bautizarse en el nombre de Jesús. En Hechos 16, 33 y 34 dice, y él, hablando del carcelero, tomándolos a Pablo y a Silas, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. Amén. Amén. Por eso nos gozamos cuando hay bautizo. ¿Cuántos están gozando hoy día? Porque cuando ves a alguien obedecer al Señor, el Espíritu Santo que mora en ti, tu alma dice, eso es bueno, eso trae bendición a tu vida. Por eso un bautizo es recordarte que la obediencia recompensa. Dios premia al que obedece. Y yo no sé qué estás pasando hoy día, no sé si tienes una prueba grande, familiar, económica, sentimental, no lo sé, o tienes un conflicto, pero si tú crees en el Señor y si tú pones en práctica, aplicas la verdad a tu vida, vas a ser dichoso. Amén. Vas a ser plenamente dichoso, como este eunuco, como este carcelero que se regocijó. Por eso, mi hermano, termino. Tú ya te bautizaste. Tú ya eres un siervo, tú ya eres una mujer. Crece en el discipulado, crece. Discípulo significa uno que aprende de Cristo. Pero si tú dices, yo creo en Jesús, pero no te has bautizado, mira, yo no soy nadie para poner en tela de duda tu salvación. Pero sí te puedo decir, porque la palabra lo respalda, que el discípulo se bautiza. Entonces, no estás siendo un discípulo de tu Señor. Y el Señor dijo, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te mando? Yo no sé qué excusa tienes, pero déjame decirte que en el segundo culto habían 2 mujeres, una de más de 70 años y la otra más o menos por ahí. ¿Y sabes qué decía? Decía, me bautizo porque ahora ya le he entregado mi vida a Cristo totalmente. Y le decía a los jóvenes que no se demoren, que tomen este paso, porque no hay excusa para obedecer al Señor. Si tú lo obedeces, vas a experimentar la paz de la obediencia. Vamos a orar.